todo lo que se hace hay que medirlo, o necesita ser medido. Y en Grant Thornton Sanguino tenéis un sistema de medición de huella de carbono pionero, que está poniendo un poco cifras de cómo se está comportando la empresa andaluza, y tenéis esa experiencia. ¿Cuáles, Vanessa, las conclusiones que sacáis del sistema que habéis implantado de medición de huella de carbono? ¿Qué primeras conclusiones estáis extrayendo de ese trabajo? Yo empezaría diciendo, porque hay una tendencia, ¿no? Ha habido una tendencia totalmente favorable a que, voy a hablar sobre todo de la pequeña y mediana empresa, porque la gran empresa sí que conocía lo que es la huella de carbono y cómo se medía y qué repercusión tenía, ¿no? y qué efecto tiene esa medida. Pero claro, cuando hace unos años te sentabas en una mesa con el representante, con el gerente, con el presidente de una pyme y le hablabas de la huella de carbono y le hablabas de que era necesario que se midiese y que la redujese, ¿no? Que redujese la cantidad de gases de efecto invernadero, eso le sonaba, ¿no? Absolutamente a chino, que inevitablemente la actividad de su empresa generaba. Nosotros notábamos enseguida que no estábamos hablando el mismo idioma. Había ahí algo que se rompía, pero de forma inmediata. O sea, no solo porque tuvieran absoluto desconocimiento, la gran mayoría de ellas, de qué estábamos hablando, sino que además la acción que estábamos proponiendo la veían años luz. O sea, eso es algo para las grandes, estamos hablando de responsabilidad social corporativa, eso es algo voluntario. Eso, hay una frase muy recurrente, eso a nosotros no nos llega, eso a nosotros todavía no nos toca. Entonces nos sentamos y dijimos, algo estamos haciendo mal. Pero algo estamos haciendo mal nosotros. Además, yo lo afirmo categóricamente porque entiendo que todos aquellos que asesoramos, en este caso a empresas, despachos, consultoras, escuelas, organizaciones, tenemos el deber de adaptar esa información y esa regulación a la que nosotros, por nuestra profesión, pues tenemos un acceso privilegiado y generalmente siempre con carácter previo a las empresas. Digo, tenemos el deber de adaptarlos a ellas, hacérselo fácil, hacérselo legible, tangible, útil y darle las herramientas para que luego ellas puedan desarrollarlo. Entonces invertimos el orden. En lugar de sentarnos a hablarles de qué es la huella, cómo te la tienes que medir, qué repercusión tiene, empezamos a analizar qué acciones tu empresa ya tienes implantadas. Que eso es un error de la gran mayoría de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, que se creen que no tienen acciones de responsabilidad social corporativa. Tienen muchísimas. Y esta, en concreto, que es la medición de la huella, también tenía muchas. Nos encontramos con empresas empresas de autobuses que estaban cambiando la ruta, que solo un cambio de ruta ya genera un impacto brutal en lo que es la medición de la huella de carbono. Por supuesto, incorporación poco a poco en la flota de vehículos eléctricos. Una cosa tan simple como un aparato que lo que hacía era apagar automáticamente todo el sistema eléctrico en una determinada hora de una empresa. Es decir, podía estar hablando de contratación de energías renovables, podía estar hablando de millones de ejemplos. Claro, cuando ya le hablas de que tú ya lo tienes, simplemente no lo tienes estructurado, no lo tienes organizado, no lo tienes focalizado hacia una acción de reducción de huella de carbono. Eso ya sí te podemos ayudar, claro, ya lo ven de una manera totalmente distinta. El idioma ya no solo era el mismo, sino que además lo dominan ellos porque nadie mejor que un empresario conoce su empresa y ya es quien nos abrumaban, ¿no?, con datos. De tal manera que al final, ¿qué ocurre? Pues que ven la medición como un primer paso. Me mido, pero para conocerme mejor y para poner en valor acciones que yo ya o tengo o estoy pensando en hacer. A partir de ahí, los datos hablan solos. En Andalucía somos la tercera comunidad autónoma, detrás de Madrid y Valencia, que tenemos el mayor número de huellas de carbono inscritas en el registro del Ministerio. Tenemos un registro aquí también, el SACE, que aunque tiene menos años de vida, está teniendo un efecto brutal. El sector de la construcción es uno de los que mayor impulso están dando en la inscripción de huellas. No nos podemos conformar. Tenemos que seguir avanzando. Ahora creo que el siguiente, por eso digo, creo que la concienciación sí que es verdad que la tendencia es muy favorable, pero ahora tenemos que seguir. Y tenemos que conseguir que las empresas se midan el alcance 3, que ahora mismo es voluntario, pero que generalmente supone el 95% de la huella de cada organización, y tenemos que conseguir que se adentren en los proyectos de compensación. Tenemos que fomentar más proyectos de compensación para que la huella se reduzca de una manera mucho más rápida. ¿Y cómo ves la relación entre el sector público y el sector privado a la hora de tener inquietud por medir la huella de carbono de su actividad? Pues mira, a esa pregunta te voy a contestar precisamente con un proyecto del que voy a intentar no hacer spoiler, porque lo venimos trabajando con el Ayuntamiento de Sevilla desde hace 2 años ya y está a punto ya de salir a la luz.
nosotros precisamente en ese intento de acercarle los proyectos de compensación, imaginaos la mesa de antes, o sea, donde estábamos explicando la huella de carbono, cómo reducirla, y ahora hablamos de proyectos de compensación, que como lo que tenemos viene desde el protocolo de Kioto, pues estamos hablando de reforestar o de plantar hectáreas en sitios muy alejados de donde tú tienes tu empresa. Otra vez se rompía la conversación. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar hacerlo fácil. Vamos a intentar no hablar de hectáreas, sino de metros cuadrados. Y vamos no a hablar de lugares lejanos, vamos a hablar de la ciudad donde tú tienes implantada tu empresa. Entonces, en ese sentido, en estos 2 años que llevamos trabajando con el Ayuntamiento, hemos creado una plataforma público-privada, de ahí la contestación a tu pregunta, Luis, donde la parte privada está integrada por todas las empresas que se han medido la huella, y la parte pública por una serie de suelos y espacios de oportunidad que el Ayuntamiento de Sevilla pone a disposición de esa plataforma para que la empresa pueda elegir de aquí o bien el número de metros cuadrados que quiere compensar, que se convertirá en número de toneladas de CO2 equivalente, o bien el número de toneladas de CO2 equivalente que después al final se convertirán en metros cuadrados de esos espacios. ¿Qué estamos haciendo? La empresa está reduciendo su huella, la empresa está llevando a cabo una acción que mitiga los efectos del cambio climático en su ciudad y además de todo eso, pues está mejorando la salud de sus conciudadanos, en este caso de Sevilla, pero es un proyecto replicable absolutamente, por supuesto, en cualquier municipio de España. Pues, muchísimas gracias, Vanessa. Y Vanessa, ha comentado David que a los proveedores ya les exigen que cumplan, ¿no?, con una serie de requisitos. Por eso incide en que lo que ahora muchas pymes lo hace por intuición o por vocación de hacer las cosas bien, en el futuro va a ser prácticamente obligatorio quizá para trabajar con la administración o con una gran compañía, ¿no?, el tener perfectamente medido tu impacto ambiental y tu huella de carbono. Claro que sí. Es que, aparte de la concienciación, que es casi de perogrullo, ¿no?, que hablemos de la concienciación, obviamente tiene que estar, y hemos comentado que ya parece que sí, ¿no?, que eso va calando. La empresa no puede dejar de ver todo lo que estamos hablando también como una propia estrategia empresarial, porque es que si no el resultado es que se va a ver expulsada del mercado. Es decir, si nosotros ponemos a la empresa en el centro, la empresa tiene que escuchar a sus socios en esto, y sus socios son a un lado la administración y a un lado los consumidores. Las administraciones, ¿por qué? Porque las administraciones, como deber que tienen, lo que van a ir ahora mismo es dictando normas que están relacionadas con estos cumplimientos. Tenemos leyes de cambio climático, tenemos una ley urbanística aquí en Andalucía, que no nos olvidemos, se llama Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio. Ya no cabe hablar de urbanismo y no hablar de un urbanismo que no haga un uso absolutamente sostenible del territorio. La ley de residuos, si nos fijamos, la ley de residuos estatal se llamaba Ley de Residuos. Luego de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y ahora se llama Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Es decir, que ya le está diciendo en el título hacia dónde tienes que ir orientado todo tu articulado, y cada vez vamos ampliando más. Evidentemente eso es de obligado cumplimiento, pero es que además las administraciones también están imponiendo otra serie de obligaciones a las empresas que donde ya se ven. Se tienen que emitir informes de estados no financieros por empresas que tengan más de 250 trabajadores, donde ahí la pata ambiental cobra un aspecto fundamental. Las directivas europeas sobre sostenibilidad y responsabilidad social cada vez van a ser más, se van a endurecer, ya no va a ser tan fácil sacar pecho con acciones más o menos blandas de responsabilidad social corporativa, y ahí tienen que estar. Pero es que luego tenemos al otro socio, que son los consumidores. Se ha dicho a lo largo de estas mesas que es verdad que los consumidores cada vez están siendo más exigentes con los parámetros de sostenibilidad, hasta tal punto que los consumidores le hablan a la administración, y cuando es la administración la consumidora, es decir, cuando es la administración la que tiene que comprar bienes, servicios o productos, lo tiene que hacer en verde. De ahí que las licitaciones que ya se están publicando obligatoriamente cada vez lo que tienen son más criterios de valoración, de adjudicación, que lo que valoran son la cualidad ambiental de la posible licitadora, ¿no?, de la posible empresa que quiera adjudicarse el contrato. Con lo cual, medir, verificar y reportar es que va a ser obligatorio, pero eso sí va a ser en un corto periodo de tiempo. Entonces, hay que verlo como un valor añadido para tu empresa, y ya digo también, no solo ya por la concienciación, que digo que eso es de perogrullo, sino como un valor estratégico. Anticípate, porque cuanto antes te anticipes,
pues evidentemente más competitiva va a ser tu empresa, ¿no? Y sobre todo no te quedes expulsada del mercado por los propios agentes. Sí, no me atrevo a decir si en el 2050 vamos a estar en ese, no me atrevo, no soy valiente. Lo que sí es verdad que estamos en el camino seguro y que es una cuestión de que consensuemos las prioridades. Aquí la prioridad pues cae por su propio peso, ¿no? Si no atendemos a la llamada que nos está haciendo el planeta, todo lo demás se va a diluir. Yo siempre digo que muchas veces me parece que se abusa mucho de la palabra transversalidad en muchos foros, en muchos artículos que se lee para relacionar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, aquí, en esta mañana de hoy, cada vez que se ha dicho la palabra transversal, cobra todo su sentido. Yo creo que si desde absolutamente todos los sectores y todas las áreas nos van regando transversalmente el prisma de la sostenibilidad y de la protección ambiental, por lo menos estaremos cerca de conseguirlo. Si lo conseguiremos o no, no sé. Muchas gracias, Vanessa.